comienza un ciclo de conferencias, exposiciones y actos religiosos cuya mira está puesta en el año 2022, año en el que se cumple el 5º centenario de la llegada de Nuestra Señora al Convento de la Suerte y el primer centenario de la coronación canónica. Para el delegado de Hermandad y Cofradía de Málaga es un hecho histórico que Antequera no puede pasar por alto. Es por ello que esta esclavitud hoy quiere comenzar por el origen, por el principio de una gran devoción, la fundación del Convento de la Suerte, morada de Nuestra Señora hasta el traslado a Antequera en 1607. Para ello contamos hoy con Pepe Escalante, cronista oficial de la ciudad de Antequera, que nos detallará el origen de la fundación de este Convento de la Suerte, y con Marisa Olmedo, restauradora del Centro Municipal de Patrimonio Histórico, que hace unos meses restauró el Cristo de la Suerte, imagen de una gran devoción y procedente también de este convento. Pues nada, sin más, Pepe y Marisa, cuando queráis. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Sí. Se escucha, ¿no? Bien, estupendo. En primer lugar, agradecer a Juan Manuel, el esclavo mayor, la diferencia de haber contado conmigo para iniciar estos actos conmemorativos del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Remedios, de la patrona de la ciudad. Hoy, como ha dicho, es el primero de los actos en que se encuadran dentro de la conmemoración que se celebrará dentro de 2 años ya. Hay que recordar que en 1922 lo que es la ciudad, el ayuntamiento y diversos colectivos religiosos solicitan a Roma, al Papa, entonces Papa Pío XI, que la Virgen de los Remedios sea canónicamente coronada, hecho que tuvo lugar en una solemne ceremonia en el Paseo Real Alfonso XIII en la mañana del domingo 10 de septiembre del referido año. La ceremonia, que queremos recordar que la presidió y dirigió el arzobispo de Granada, don Vicente Casanova Massol. Además, y para conmemorar el acontecimiento ese mismo día, tuvo lugar una procesión solemne con la imagen estrenando bandas de plata por las calles céntricas de la ciudad, y por la noche en el afamado Salón Roda, en calle Mesones, se celebró una velada artístico-literaria en honor de la Virgen. Nos consta las interesantes composiciones que con tal motivo realizaron escritores como Ricardo de Talavera, Rafael de Galinde, Díaz de Escobar, Valverde y Díaz Serrano, por ejemplo. No se queda aquí, en 1947 se celebran las bodas de plata de la coronación, y con ese motivo merece la pena citar las páginas que la prensa local dedicó al evento rememorando el origen histórico de la Virgen entregada por el apóstol Santiago a Fray Martín de las Cruces. Finalmente, en 1984, la Virgen de los Remedios es proclamada alcaldesa perpetua de Antequera. Dicho esto, encuadramos esta actividad que curiosamente coincide con el 500 aniversario de la fundación, de la primera fundación de los franciscanos terceros de Antequera. Es lo que se llega a denominar el Convento de las Suertes. Pero tenemos que ir remontando un poquito para encuadrarnos en este tema. Mirad, en 1410 Antequera se incorpora a la corona de Castilla. Durante un largo periodo, hasta la caída primero de Málaga en 1487 y posteriormente Granada, Antequera se va a vivir encorsetada dentro de lo que es el anillo de muralla, lo que es la Alcazaba y la antigua villa musulmana, ya que se trata de una ciudad de frontera, una ciudad que constantemente va a tener que hacer frente a las algaradas del reino de Granada. Esto va, de alguna manera, va a impedir desarrollo urbano, va a impedir que la ciudad crezca. Eso sí, tenemos que aclarar que en su entorno se van a ir fundando una serie de ermitas, de espacios de culto, que posteriormente van a ser ocupados por diversas órdenes religiosas. Como será el caso, he creado aquí una pequeña tablita
de los franciscanos Cervantes, la ermita de San Zoilo, las carmelitas Calzadas, la ermita de San Sebastián, los agustinos Calzados, que era la antigua ermita de Santa Catalina, las agustinas Calzadas, el Beaterio del Albaicín, los carmelitas Calzadas en Veracruz, los franciscanos terceros, estos franciscanos terceros, primero en la ermita de la Suerte y unos años después en Belén, y la segunda fundación de franciscanos que queda en el entorno de lo que es el Portizuelo. Como veis, la mayoría de estas órdenes que en el primer cuarto del siglo XVI se van a instaurar en Antequera aprovechan estos espacios en que de alguna manera se fueron creando a finales del siglo XV. Será a partir de, como he dicho, de 1492 cuando todo va a cambiar. Va a producirse un desarrollo urbano realmente espectacular y la ciudad va a bajar hacia lo que es la Vega, ocupando el espacio, el terreno que prácticamente hasta la década de los años 80 del siglo XX ha estado ocupando. Quiero recordaros que Antequera crece sobre sí misma en los antiguos patios del convento, huertas, de palacios, etcétera, etcétera. Crece hacia arriba, no hacia lo ancho, no será hasta finales de los 80, hacia 1989, incluso muy poquito antes, cuando la ciudad va a atravesar ese espacio, a partir de San Luis, a partir de lo que es la Alameda, y va a crecer de una forma desmesurada como hoy la llegamos a conocer. Pues en este entorno es donde empiezan a crearse el primero en 1500, los franciscanos Cervantes, como sabéis, es una manda del príncipe Juan, que deja en su testamento. Posteriormente, 12 años después, pasarán 12 años hasta que haya una nueva fundación, que será la de los carmelitas Calzados, luego vendrán los agustinos Calzados, las agustinas, carmelitas Calzados, y por fin, en 1522, vendrá la orden de franciscanos terceros a fundar en nuestra ciudad. Los franciscanos terceros vienen traídos de la mano de un personaje interesantísimo como es Fray Martín de las Cruces. Fray Martín de las Cruces es un fraile nacido en Antequera a finales, la primera mitad del siglo XV. Evidentemente no podemos documentarlo, puesto que no se conservan registros sacramentales de esos periodos. Se conservan aquí prácticamente en casi ninguna de las diócesis. Hasta el Concilio de Trento no se regulariza los registros de este tipo, y es bastante complejo. Tenemos que tomar solamente los datos que nos facilitan las crónicas. Hay una crónica de la Orden Tercera de San Francisco de Andalucía que conservamos en el Archivo Histórico Municipal, que es una auténtica joya, y que nos habla de toda la orden franciscana, de cuándo se funda, quiénes forman parte y, sobre todo, de los miembros destacados de esa orden. Entre ellos aparece este Fray Martín de las Cruces, que hacia 1492 aproximadamente, y procedente de Córdoba, solicita al provincial el permiso para volver a su tierra, para volver a Antequera, y se instala en un principio en un espacio que se encuentra en el entorno de lo que hoy conocemos como el Portizuelo, en lo que son unas cuevas que existían en la calle de Jesús, al final de la calle Jesús, y que hoy, como veis ahí, es un parking. Esto de aquí. Yo creo que casi todos los aquí presentes tenemos la edad suficiente para acordarnos cuando esto en los años 90 se vino abajo y perdimos las cuevas estas que existían aquí. Ahí es donde Fray Martín de las Cruces se viene como ermitaño, y estará un periodo de tiempo prácticamente hasta 1519. Estará ahí ubicado. Crea un hospital que posteriormente será ocupado, pero eso es otra historia. ¿Qué sucede en 1519? Pues muy simple. En 1519, Fray Martín de las Cruces es llamado por un grupo de personas, de labradores, que han fundado una ermita a las afueras de la ciudad. Estos señores son Juan Román, Diego Muñoz, Sancho de la Peña, Fernando de Piña y Juan de Escobar. Son unos labradores que están en el entorno
de lo que es entre la Sierra del Torcal, lo que es el nacimiento de la villa, tienen tierra, se están más o menos localizando, se están ubicando donde tenían, pero ellos donde llegan a montar esto es en un entorno que ahora veremos, en el Cañuelo, donde van a crear una ermita y necesitan de alguien que acuda para dar misa. En principio al fraile le piden, a Fray Martín de las Cruces, que dé misa los domingos y fiestas de guardada. Fray Martín de las Cruces ve rápidamente que aquello puede ser el espacio idóneo, el lugar adecuado para que él pueda traer a sus compañeros, a otros frailes de la Orden Tercera, para fundar un convento de esta orden dentro de lo que es esta ermita. Y así lo hace, convence a estos labradores y firman una escritura ante el escribano del número de Juan de Mendoza, escritura que por primera vez estáis viendo. Esta es la hoja, es una hoja única, esta de aquí, es de 1519, como veis, ha tenido problemas de humedades en la parte superior. Se trata de un protocolo notarial de un tamaño, creo que tiene unas 3000 páginas, es muy grande, muy complejo de mover, y esta es la escritura por la cual estos labradores ceden a Fray Martín de las Cruces la propiedad del espacio de la ermita que se ha creado para que se convierta en convento. No se conservan lo que es las firmas, no aparece. Cuando localizamos la escritura, se localizó relativamente hace muy poco tiempo. Fue bastante complejo porque el protocolo, además, la escritura tiene que tener fecha de febrero, pero sin embargo no está bien encuadernada y tuvimos que mirar hoja por hoja el protocolo con las condiciones que estáis viendo de mal estado. Finalmente lo conseguimos y el documento es un documento muy simple, ¿sí? Ahí solamente se dice que cede el uso y propiedad a Fray Martín de las Cruces para que pueda realizar una fundación. El folio 568 está marcado porque en algún momento, posiblemente por el tipo de letra, en el siglo XVIII, finales del XVIII, alguien estaría buscando también este documento por algún motivo. Esto es lo que nos ha permitido a nosotros localizarlo de una forma relativamente rápida, porque iba pasando la hoja, no teníamos numeración de referencia, puesto que está perdida la parte de arriba, sabíamos que era el folio 568 con un índice, pero no podíamos localizarlo. Al ver el 568, evidentemente nos llamó la atención, nos fuimos y efectivamente esta es la escritura que concede la propiedad a los franciscanos terceros. Yo creo que además conmemorando la fecha que estamos, es un documento realmente excepcional. ¿Qué sucede a partir de aquí? Por un lado, en un principio la ermita debió de estar presidida por lo que es el Cristo de las Penas, un Cristo del siglo XV que se corresponde final del XV, principio del XVI, por eso Marisa Olmedo ya será más concreta, más específica, puesto que ella es la técnica en arte y es la que ha hecho la intervención a la pieza. Posiblemente presidiría en primer lugar, en un principio, el altar mayor. Son suposiciones. Este Cristo no sabemos el origen, no sabemos el autor, pero sí sabemos que es una pieza que se corresponde con piezas muy similares de estos periodos y que perfectamente se puede medianamente datar en esta época. Tiene con relación con otros, pero eso, yo como ya digo, lo dirá ellos. Junto a esta imagen, Fray Martín de las Cruces aporta una virgen pequeñita, que un cazador procedente de una localidad de la zona de Córdoba le había entregado. Se trataba de Nuestra Señora de Villaviciosa, una imagen que posteriormente se sabe o se entera el fraile de que ha sido robada y ha reclamada un hecho, una historia que está perfectamente
relatada en las distintas historiografías locales y que creo que todos ustedes conocen perfectamente para reincidir. En fin, haciéndolo de forma muy esquemática, el fraile, cuando se da cuenta que la imagen es robada, lo que hace es devolverla a sus propietarios con la consiguiente, dice las crónicas, pena y congoja que le produce, dada la devoción que la imagen tiene. El fraile parece ser que se dirige, que reza, entre otras cosas, para pedir perdón por esta entre comillas, infamia que se ha producido de aceptar una imagen robada, y en un momento determinado parece que sus ruegos, pidiendo una nueva imagen, son escuchados por la divinidad. Y en un momento determinado cuenta la crónica de que se le aparece un señor montado en un caballo blanco con una imagen la cual le hace entrega al fraile franciscano, que no es otra que la talla de la Virgen de los Remedios. Esta imagen, este hecho, este momento, se ha reproducido hasta la saciedad en toda la iconografía que tenemos sobre la venerada imagen de la Virgen de los Remedios. Por un lado, el retablo del altar mayor que lo corona un Santiago Matamoros en la parte superior, como a los diversos grabados que a lo largo, sobre todo del siglo XVIII y siglo XIX, se van a desarrollar. Posiblemente la pieza más llamativa de todas sea esta de aquí. Es un pergamino que procede de una Real Ejecutoria de Hidalguía de los 10 de Tejada, uno de los 10 de Tejada. Está coloreado, está pintado con acuarela y es, yo creo que la más realista, la que más impresiona, no tanto por el color como por la fuerza que tiene la ingenuidad de la representación del hecho de la entrega de la Virgen de los Remedios. Como ven, el espacio donde se hace la entrega es justo en el Pago de la Suerte, la antigua ermita. Hay que decir también que la ermita, con el paso del tiempo, se queda chica para los frailes y tiene necesidad de hacer una ampliación. Aquí hay una serie de fotos que nos ha facilitado nuestro querido amigo Justo Muñoz, experto en topografía y demás, donde nos pone la referencia. Aquí tenemos el puente de los Remedios, es un puente que se construye en el siglo XVII, en 1600, concretamente se inicia la obra con el fin de facilitar las distintas procesiones rogativas que desde el Convento de la Suerte, desde aquí, parten hacia la ciudad. Rogativas que generalmente iban vinculadas siempre a temas de salud o temas de aguas. Cuando había sequía se hacían rogativas con la Virgen de los Remedios, se llevaba desde la ermita de la Suerte hasta lo que es la ciudad, o bien en esos periodos que eran muy abundantes, por desgracia, más de lo que quisiera la ciudad, de procesos epidémicos. Más o menos la ubicación, esto es el polígono, y aquí es donde está la ermita de la Suerte. El convento de la Suerte, en esta otra imagen, se corresponde con una ampliación del convento de los Remedios, esa ampliación que he dicho al quedarse pequeño. Aquí lo vemos también. Yo soy muy complicado para ubicarme en estos espacios y aquí es que debería de explicarlo, sería justo, que seguro que nos ubica perfectamente y nos dice el sitio. Pero más o menos yo creo que os podéis hacer una idea de dónde está el convento, la ermita de la Suerte, porque era aquí. Estos son los restos que quedan, restos que fueron visitados hace un tiempo por Marisa Olmedo, por Justo Muñoz y a algunas personas más, y obtuvieron esta serie de fotografías. Son restos y este es el cortijo que se supone que fue el convento, el antiguo convento de los Remedios, el original. Evidentemente no queda nada, es un espacio. Sin embargo hay una serie de imágenes, sobre todo esta es la misma imagen que vemos en la pintura que sale al principio, que se reproduce en el cartel. Está tomada desde el mismo punto.
y ahí está ocupando el sitio ese cortijo actual. No cabe duda de dónde está el espacio, esa vista, como digo, está reproducida en ese cuadro. Es una parte de las pinturas al temple que se conserva en la iglesia de los Remedios en la actualidad. También nos lo ha facilitado Justo Muñoz, que es nuestro suministrador oficial de fotografías de este tipo. Del convento de la Suerte, una vez que abandonan los frailes el espacio, lo hacen hacia 1607, lo veremos ahora. El convento está funcionando hasta principios del siglo XVII, tanto de una forma o de otra. Y como digo, se van produciendo ampliaciones, se van creando nuevos espacios, dado la importancia y el culto llega a tener dentro de lo que es la ciudad. Pero una vez que lo abandonan en el siglo XVII, aquello no queda vacío. Se sigue ocupando prácticamente hasta después de los franceses. La fecha es bastante compleja, hay unos inventarios donde pues se puede más o menos seguir la fecha, pero crean dudas. Yo imagino que posiblemente hasta 1820-1830 están todavía ahí ocupados. La referencia nos la da el arrendamiento del caserío de la Suerte. No sé si lo ven ustedes. Aquí he traído estas páginas, son del siglo XIX ya, y lo que hacen es arrendar. Lo interesante es que nos hace una descripción del espacio, nos dice dónde está ubicada las hornacinas que hay, las puertas, nos hace una pequeña descripción de lo que es la ermita, y el lugar que ocupaba el Cristo de la Suerte. El Cristo de la Suerte va a estar allí más o menos hasta estas fechas y posteriormente se trasladará a lo que es el convento, posiblemente después de la desamortización de Mendizábal, aproximadamente. Habría que concretarlo, habría que analizarlo más despacio, pero para eso tenemos 2 años para indagar, para investigar y aportar nuevas informaciones que nos permitan. Este documento será uno de los que se transcriban íntegramente por la importancia que tiene de la descripción gráfica que nos hace, fotográfica casi, de ese espacio donde se ubicaba. Lo que hacen es arrendar, los frailes arrendar las tierras vinculadas al convento y la antigua ermita como si fuera un caserío, para una señora, para sacar renta, evidentemente, para la comunidad. En 1607, como he dicho, consiguen del entonces obispo de Málaga, Juan Alonso Moscoso, la licencia para trasladarse a la ciudad. ¿Qué problemas han tenido si la devoción era tanta y el peso específico de los terceros era tan importante? Pues es la única orden que llega a tener conflicto con el resto de las órdenes de la ciudad. Sobre todo porque en el antiguo Portizuelo, en la antigua cueva que deja Fray Martín de las Cruces, hay un grupo de frailes que fundan paralelamente otro convento, de la Orden Tercera. Entonces ya existía un convento de la Orden Tercera dentro de lo que es el casco urbano. Entonces hay un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses va a durar pues prácticamente desde 1520 y algo, 23-24, hasta la autorización en 1607 del obispo Moscoso para que puedan entrar. Los conventos, los restos de las órdenes ubicadas en la ciudad, planteaban de que ya existía uno, que eso iba a suponer una competencia, que iba a complicar de alguna forma la coexistencia, la armonía que hasta ese momento venía. Por otra parte, incluso los mismos franciscanos ubicados en Jesús tampoco les interesaba que hubiera más competencia, que hubiera una orden tan cercana con esa fuerza que venía detrás como era la patrona de la ciudad, la Virgen de los Remedios. Recordad que la Virgen de los Remedios se hace muy pronto patrona, es nombrada patrona mariana relativamente pronto y tiene un peso específico importantísimo. De hecho, en el momento que la autorización está, poco después, muy poquito después, se realiza el trazado de la iglesia. Una iglesia que que en principio se pensaba ubicar en lo que es la plaza, en el entorno de la calle San Bartolomé,
ahí se ubican una vez en 1607, automáticamente después de haber obtenido la licencia, se traslada la orden a lo que eran casi las afueras de la ciudad, para inmediatamente adquirir los terrenos donde actualmente está, donde hoy tenemos el ayuntamiento y la iglesia de los Remedios. Es evidente que es uno de los conventos más potentes, más poderosos que se llegan a construir la ciudad, tanto por las dimensiones como por la riqueza decorativa que llega a tener en su momento el templo. Esta es la primera descripción, la hace un fraile, la traza que va a dar después a los diversos arquitectos que van a actuar, a los canteros, a lo largo de casi 80 años, 90 años en terminar lo que es la iglesia. Hay partes que son del siglo XVIII, como ustedes saben, como el camarín de la Virgen y las decoraciones finales de la iglesia, pero ahí está el arranque de esto. La suerte, como digo, permanecerán vinculadas, permanecerán unidas a lo que es el convento, a lo que es la orden, hasta prácticamente la desamortización de Mendizábal, donde se hace liquidación de todos los conventos, entre ellos el de los franciscanos terceros. Situación que dio lugar a que el ayuntamiento de aquella ciudad adquiriera el edificio para convertirlo en palacio consistorial. Más o menos esta es los orígenes de la Orden Tercera, los orígenes de lo que es el culto a la Virgen de los Remedios. Aquí, como veis, es un cuadro relativamente antiguo porque aparece todavía con la cara morena, antes de la restauración que hace Márquez, y que de la cual hay un expediente del que hemos hablado en alguna ocasión, que cambia el rostro de la Virgen. Esto simplemente era por el humo de las velas que la aceptó. Siempre es interesante estas piezas. Y por mi parte, ya he terminado, he invertido más tiempo del que yo esperaba, porque era una pequeña introducción, porque realmente lo interesante viene ahora, que es la intervención de Marisa Olmedo, que no va a hablar de una cosa importante, que ha sido el proceso de restauración, la intervención que se le ha realizado a esta imagen singular como es el Cristo de la Suerte, tan estrechamente vinculado tanto a lo que es la Virgen de los Remedios, lo que es la esclavitud, como a la Orden Tercera franciscana. Es una imagen de que ha tenido culto, que ha tenido mucho uso, y que guardaba sorpresa cuando la cogió Marisa, y realmente ha sido sorprendente de cómo estaba a cómo la ha dejado. Es aplaudible. Por lo tanto, le doy paso a ella y que nos cuente esas cosas tan interesantes. Gracias, Pedro. Yo, como es habitual, prefiero hablar desde aquí, y como yo creo que se oye perfectamente, tampoco hace falta el micrófono ni nada más. Bueno, justo me va a echar unas manos porque yo no me puedo concentrar, siempre me pasa igual, ni puedo leer ni me puedo concentrar con el ordenador, así que voy a comenzar. Quería aclarar una cosa, porque realmente yo creo que justo yo nos hemos prestado para que haya un poco de confusión, y es el tema de la casería de la suerte. La casería de la suerte realmente no sabemos cuál es, sabemos cuál fue el convento de los Remedios. La casería de la suerte, voy a contar un poquito cómo salió el tema, y claro, yo lo que pasa que yo y justo creemos que es exactamente lo que ha dicho Pepe, pero te estamos confundiendo a ti, realmente nosotros no sabemos si esa es la casería de la suerte. Bueno, el Cristo de la Suerte, cuando yo llegué a Antequera de las primeras veces, yo decía, qué pena, una iglesia tan bonita como los Remedios y un Cristo tan horrible en un retablo tan horrible. Eso era lo que yo pensaba al principio. Ya en otra ocasión ya Jesús Romero me comentó, pues este Cristo tan horrible es, junto con el de la iglesia de Belén, los más antiguos de Antequera. Entonces ya empecé a tener un poco de curiosidad, y bueno, han pasado los años y le llegó el momento a este Cristo. Lo estáis viendo, esto era justo antes de la restauración. Bueno, pues siempre antes de comenzar la restauración se hace un informe previo y hay que buscar un poquito de documentación.
Entonces, pues Pepe me dijo que pasara por allí, por el archivo, se consultó el inventario, un inventario magnífico de todo lo que era el inventario del siglo XVIII más o menos, ¿verdad? Pero buscando todo lo que había, no aparecía ningún Cristo, y menos el Cristo de la Suerte, ni ningún Cristo con estas características. Pasé toda una mañana y ya aburrida, pues me puse a ojear otras partes del inventario, que era la parte que, lo que son los bienes de la comunidad religiosa. Estaban los cortijos, casería y demás. Y ojeando, de pronto veo casería de la Suerte y dije, esto tiene que tener alguna relación con el Cristo de la Suerte. Y efectivamente, esa es la parte que ya Pepe nos ha descrito, que habla de cómo se veneraba a un Cristo, que tenía muchísimo... Eso para mí es muy importante. Yo cada vez que estoy con una imagen, para mí no es un trozo de madera pintada, es algo más. Yo no soy creyente, pero siempre lo comento, para mí merece muchísimo respeto una imagen que tú sabes que ha tenido devoción, que han ido, la han rezado, la han pedido. Y para mí la gran sorpresa de esta imagen es que cuando yo comencé a ojear las páginas que correspondían a la casería de la Suerte, que Pepe lo ha explicado bien, que empezaba en el siglo XVIII, hasta después, cuando se marchan los franceses, ya se deja de hablar de la casería, ya no aparece más en los registros. Pero los comentarios es que se había dado tanto dinero, que se le había puesto a la campana, la cantidad de personas que iban hasta allí, que eran 4 leguas y media, es decir, el convento de los Remedios está más lejos. Entonces nosotros calculábamos lo que era 4 leguas y media desde el puente de los Remedios. Y esto lo estoy contando porque me encantaría lanzar la piedra a vuestro tejado, porque esto es un tema para seguir investigando. Entonces, el paraje de la Suerte es enorme, hay casería, y la casería que antes se ha visto en la fotografía se llama la casería de los Cristicos. Entonces, claro, nosotros decíamos, esto de los Cristicos tiene que tener alguna relación, y luego la descripción de la propia casería coincidió perfectamente con la que se hacía. Pero claro, esto es muy aventurado decir, esta es la casería de la Suerte, ¿no? Creemos que sí. Hay mucha documentación y os invito a los que tengáis curiosidad pues que sigáis investigando, pues porque como he dicho, este Cristo tuvo muchísima devoción. Es curioso cómo esta es la historia de la humanidad, hombres o culturas o pueblos que han sido tanto y que de pronto pasan al olvido y no se vuelve a saber más de ello, ¿no? Este Cristo tuvo muchísima importancia, y además a la hora de intervenirlo me da cuenta por las diferentes capas de policromía que tiene. No son capas cualquiera, son capas muy trabajadas. Es un Cristo muy intervenido, pero siempre con mucho cuidado. Y tú dices, ¿cómo en una ermita en mitad del campo puede haber un Cristo que otras imágenes que tenemos en las iglesias no han sido ni tan cuidadas ni con esas policromías tan exquisitas como teníais? Y es un Cristo feo, porque este Cristo yo creo que ha sido feo siempre, no es que lo encontremos feo ahora. Es un Cristo corriente, ahora ya voy a empezar a hablar del Cristo, tardío gótico y muy mediocre, no tiene gran cosa. Es cierto que la última policromía que tenía era muy malísima. Y le restaba muchísimo valor, pero incluso con las mutilaciones que tiene, porque el pelo tiene mutilaciones, el nudo, los brazos también, con todas las alteraciones que te puedes imaginar, aún así, cuando se creó, yo pienso que era una pieza bastante mediocre. Pero lo que llama la atención es toda la devoción que en un momento dado ha podido tener esta pieza, esta imagen. Pues vamos a ver ahora mismo lo que son 2 imágenes del gótico, un gótico, el gótico en su momento y otro un gótico tardío, para explicar un poquito, porque aquí hay algunos que son historiadores del arte y seguramente que saben más que yo, pero yo voy a hacer unas líneas generales para que podamos entender el Cristo de la Suerte. Esa imagen de allí es el gótico en su momento de auge, y este es ya un gótico tardío. Bueno, esto es castellano, esta es preciosa esta imagen.
y aquella está en San Lucas la Mayor, pero yo pienso que vendría de Castilla, porque por la época que le corresponde no creo que sea andaluz. El gótico se caracteriza lo que es un crucificado, porque es patético, es una imagen sufriente, dolorosa, lo que quiere expresar es el dolor. Los brazos en aquella imagen es una figura atormentada, asimétrica, el paño de pureza siempre es muy largo, y conforme va avanzando el gótico estamos hablando del siglo XIV al XV, conforme va avanzando se va acortando el paño de pureza, los brazos ya veis como es otra vez la imagen vertical, los brazos tienden a estar en el larguero horizontal, a situarse otra vez, no como en aquello que está tan... el cuerpo está atormentado realmente, la simetría es total. Y ahora puedes pasar al siguiente. Este es también gótico, pero de Murcia, y os dais cuenta que se parece muchísimo. Tienen los paños acortados, esto ya es siglo XV aproximadamente. Cuando Pepe me decía, Marisa sabe la fecha, las fechas no... Igual que hoy en día podemos pintar como en el siglo XIX, y hay gente que le gusta todavía pintar y hacer cosas como... si tú coges un cuadro solamente distingues por lo envejecido de las pátinas y de la pintura, pero tú no puedes distinguir si se hizo por el tema en el XIX o el XX, pues aquí pasa lo mismo. Las modas no desaparecen de un día para otro. Entonces, estos dos Cristos para mí tienen muchísima similitud, ese de Murcia y este el nuestro. Elementos, un Cristo gótico siempre tiene el momento de la muerte, la cabeza siempre está ladeada hacia la derecha. Otra característica es que casi todos tienen, como yo digo, un orejón grande, las barbas siempre tienen las puntitas, y luego también muy típico lo de los tirabuzones. Esos son, para explicar un poquito lo que son las notas en común que pueden tener. Y aquel está, bueno, otra cosa importante, la corona de espinas suele estar tallada en el pelo. En este caso, y en muchísimos casos, están mutiladas. Aquel no. Pero aquel tiene lo que es la cabellera, tiene algo raro, y es que son imágenes, nosotros pensamos desde el siglo XV hasta la actualidad, todas las intervenciones que han podido tener. Y esta imagen la conocéis, ¿verdad? Ahora quiero que penséis en el Cristo, en el primer gótico, que estaba totalmente asimétrico, el cuerpo con el dolor retorcido, como digo yo. ¿Os dais cuenta? Este Cristo, que es un Cristo yacente, este fue un Cristo crucificado. Lo que pasa que se utilizó con los brazos móviles y en un momento dado ya lo fijaron, y en vez de fijarlo como un crucificado lo fijaron como un Cristo yacente. Pero ¿os dais cuenta cómo tuvo que ser este Cristo en su momento, como crucificado? Totalmente no tiene la simetría del nuestro, sino es como el anterior, el del siglo XIV. Bueno, pues este es un Cristo articulado, y lo he puesto aquí porque el Cristo de la Suerte es otro Cristo articulado. No significa que lo crearan como articulados, sino que a partir del Concilio de Trento se potenció lo que era el descendimiento de Cristo. No había Semana Santa, bueno, había Semana Santa, pero no la representación que conocemos hoy en día. Entonces las representaciones se hacían en las iglesias y se representaban lo que era el descendimiento. Eso fue a partir del siglo XVI, a mediados, y que, pues sí, crearían algunos Cristos móviles, pero la mayor parte utilizaron los que habían, le cortaron los brazos y empezaron a hacer las representaciones. Entonces este es el nuestro. Yo al principio me daba cuenta que tenía algo raro, pero no me podía imaginar que era un Cristo articulado. Bueno, que había sido un Cristo articulado. He puesto esta fotografía que es una vez restaurado, pues para explicar algunas de las características. Ya lo dejo aquí. Antes os dije lo de la cabeza ladeada, la oreja grande, que siempre la barbita en punta. Si os fijáis, en este se aprecia sobre todo, aquí se ve lo que fue la corona, cómo está mutilada.
Aquí la barba también se ve mutilada. Los tirabuzones, se ve allí un trocito que quede y la parte de abajo no original. Es que me voy a confundir. Yo prefiero quedarme así. Bueno, estas fotografías son tres. El inicio, antes de comenzar la restauración, aquí estáis viendo la ventanita, que son las primeras catas que hice para ver qué tipo de pintura era la que te ibas encontrando debajo. Y esta es, pues, cuando le abrí la cata y lo limpié. Quiero explicar lo siguiente. Este Cristo puede tener 6 o 7 diferentes policromías y todas bastante vistosas y agradables. Para mí la gran sorpresa fue, esa ventanita fue la primera que yo abrí, es decir, lo primero que había debajo de esta capa de pintura que estáis viendo allí, que es tan fea. ¿Y qué me llamó la atención? Pues que era bastante agradable, estaba bastante bien hecha y eso no es habitual. Bueno, yo la conclusión que he sacado de este Cristo, que sabéis más o menos, yo creo que todo el mundo sabe que está en la iglesia de los Remedios, y el lugar donde está era donde se comunicaba el convento con la iglesia. Claro, ya partí, yo creo que fue la desamortización cuando se cierra aquello, ¿no? Entonces ahí es donde tuvo que pasar todo, es decir, traerse el Cristo del campo, se cerró aquello y se puso aquel retablo... sí, por llamarlo de alguna forma. Y el Cristo. En ese momento el Cristo ya tenía que estar bastante estropeado, porque ya llevaría años aquella ermita de cualquier forma. Y entonces esta capa de pintura, esa policromía, yo creo, y esa intervención de fijarle los brazos tuvo que ser de esa época, para ponerlo donde actualmente está, en ese retablo. Entonces, pues yo creo que hasta que estuvo en uso en la ermita, de hecho tiene un paño de pureza precioso, que cuando lo del manual de textiles se utilizó, el paño de pureza es un brocado de plata precioso, precioso, y claro, te llama la atención como una talla tan fea puede tener ese tipo de pieza, ¿no? Y yo ahora lo entiendo, porque esta pintura, yo digo pintura, es policromía, pero muchas veces, pues para que me entendáis mejor, esta policromía es justo la que está debajo de la mala, y es una policromía bastante aceptable y buena. Entonces, yo pienso que esta fue la que tuvo hasta cuando estamos hablando de la desamortización, en 1835. Sí, pues hasta entonces. Y esa intervención es la que hemos tenido hasta el día de hoy. Bueno, pasa al siguiente. Este es el proceso lo que yo siempre hago, empezar a abrir catas y ver qué es lo que hay debajo y, claro, ya te pones a abrir porque ya te decides, ¿no? Y dices, vamos a seguir para adelante. Y todo se hace a base de bisturí. No, en estos casos no se puede utilizar disolvente, se podría utilizar, pero para mí es más cómodo con el bisturí. Y esto es directamente como va saliendo. Quiero ver otras fotografías para esto. Esto me llamó la atención. Ese verde que aparece ahí, también aparece en otras zonas del cuerpo. Lo que pasa es que esa fotografía se me ha escapado, la tiene justo para el final. Y estamos viendo, aquí hay tres, está ese verde, ese marrón y otro marroncito que aparece un poquito, pero no se aprecia. Los dedos están totalmente gastados. Yo me imagino que un tema de emocional, como pasa aquí con nuestro crucificado, que yo siempre digo, no hay que rozar porque al final es que te lo vas comiendo. Y es curioso porque son buenas policromías y están hechas sobre dedos que ya están desgastados. Entonces tú dices, pienso, si son policromías del 18, porque esa verde yo calculo que puede ser del 18, y está hecha sobre un dedo totalmente desgastado, ya tuvo que tener otras policromías cuando el dedo estaba íntegro, no estaba desgastado. Y con los dedos desgastados tenemos 3 policromías. Entonces es para que vayáis pensando, y además 3 policromías muy agradables y bien hechas. Pasa justo. Y aquí es donde yo no entendía qué hacía esa cuña, que además recrecía la sila, la recrecía, la desproporcionaba, y claro, y además era una chapuza, estáis viendo, ¿no? Y ahí aparece el corte del brazo, además los brazos resultaban cortitos.
Y claro, y ahí ya aparece, bueno, otras policromías y aparece el corte, y es donde nos encontramos con el tema de la articulación, que no sé si es la siguiente. Sí, bueno, luego retrocede a la otra, sí. Y esto es lo que nos encontramos. Cuando se quita la cuña, estáis viendo ese clavo gitano, estáis viendo la madera, que es una especie de perno que permitía el movimiento. Y unas cuerdecitas que aparecen en otra también, no sé si esa, y trozos de cuero. Lo que más o menos a la conclusión que llegué es que ha tenido dos sistemas, es decir, dos sistemas para subir y bajar. Estamos hablando de muchos años, dos sistemas diferentes. Ahí ya se ve que con yeso había intentado, el último palo que estamos viendo sujeto con el clavo gitano, ese es posterior. Pero por el hueco y por la forma del hueco se ve que tuvo otro diferente. Y estos restos de cuero se supone que era para cubrir el espacio, para que no se viera el espacio de sub y baja, que se supone que tuvo policromía, ahora no lo tenía. Bueno, todo esto, cuando hemos dejado fijo los brazos, evidentemente se ha dejado recogido, se han puesto madera, se ha rellenado todo, pero todo se ha dejado ahí porque eso es un documento para el día de mañana. Evidentemente nosotros no vamos a hacer ya nada. Lo hemos dejado fijo, hemos recuperado un poquito la longitud que le faltaba, pero lo que hemos hecho ha sido pues, analizar y dejar bien documentado este trabajo. A ver, la siguiente, ¿cuál era? Sí, todo eso le faltaba de espacio, es decir, lo habían cortado, claro, pero había tenido muchos repasos. Entonces tuvimos que rellenar dejando ese margen, porque claro, tú sacas las proporciones son fáciles. Lo que es la cabeza con el cuerpo y los brazos, hay unas medidas que tú sacas cuáles son las proporciones. Y esta es la parte de atrás. Claro, es que ya me he ido un poco. Bueno, los papelitos que estáis viendo, porque la imagen, toda la pintura se va fijando con coleta, eso es parte del proceso, pero en este caso no es lo importante. En este caso, este Cristo, lo importante han sido los criterios que queríamos seguir en cuanto a los brazos y en cuanto a la pintura, a la policromía. ¿Qué policromía es la que tú recuperas? Siempre tienes que recuperar algo que le dé unidad. Tú no puedes recuperar esto que sea del 18, la carita, decimos, oye, pues mira, esta más bonita, vamos a utilizar la del 19 y la parte de las piernas la del 17. No, tú tienes que conseguir una unidad y una unidad de conjunto. En este caso estamos hablando del cabello mutilado, ha tenido pestañas naturales, tuvo seguramente peluca también de pelo natural. Ha tenido tantas transformaciones que lo único que hemos pretendido es dejarlo como lo hemos encontrado, con los brazos fijados, pero con unas proporciones que le corresponden. Y en cuanto a la policromía, recuperar la primera policromía que sea digna para esta imagen. Y hemos tenido la suerte que la primera policromía era justo la que estaba debajo. Entonces, sabemos que hay muchas otras cosas debajo. Ahora al final os vamos a enseñar una cosita que nos va a ayudar mucho el día de mañana para investigar sobre el Cristo, aunque ya no lo tengamos sobre una mesa. Y bueno, continúo por donde iba. Antonio García y yo trabajamos juntos en el ayuntamiento de hace ya 30 años. Entonces él es escultor, tallista, y siempre que hay que hacer dedos, que tenemos que hacer algo de ensamblaje más complicado, él y yo trabajamos juntos, entonces esas manos son las de Antonio. Y entonces toda la holgura que quedaba se rellenó con madera, teniendo mucho cuidado con las zonas donde estaban las cuerdas y donde estaban los trocitos de cuero. Esta parte de atrás era más cómoda para trabajar. Siguiente. Y aprovechamos esa misma cuña que visteis, pues en vez de buscar otra nueva, dijimos pues esta misma. Entonces Antonio la recortó perfectamente y la ajustó. Entonces esto que se ve marroncito es un poquito de pasta que queda en la parte de las maderas una vez que ya se han cortado, pero siempre se trabaja con mucho cuidado de no afectarle al original. Bueno, al original, a todos los originales sucesivos que hay.
Y otra cosa muy importante que quería deciros, antes os expliqué las diferentes policromías que aparecían en el dedo, que estaba desgastado, pero mi sorpresa fue que ahí aparecía policromía, que yo creo que es la original. ¿Estáis viendo esa gotita de sangre que queda allí en la esquina? Ese cuadradito, eso es temple. En el siglo XV no se policromaba con óleo, se policromaba con temple. Entonces, y además es fácil de distinguir con la vista. Y además me gustó mucho el rojo de la sangre, era muy potente, y el amarillo. Yo pienso que ese era el original, no puedo decir que sea el original. Tampoco es cuestión de estar sacando, porque está en malas condiciones, de estar abriendo cata por todas partes, ¿no? Entonces no se trataba de eso en este trabajo, de averiguar cómo era exactamente su policromía original. El trabajo para nosotros era diferente. Pero lo dejo ahí dicho, yo creo que esa era la policromía. La siguiente. Y esto es la curiosidad. Que en los trabajos te puede pasar de todo. Estaba todo relleno de yeso. El interior, hemos visto que tenía el recrecimiento, lo que no he explicado que además había yeso por dentro. Y sacando el yeso aparecían estos trocitos de semilla. Eran 3 de una especie de trigo centeno y esto que era como un amasquillo, sería más o menos. Y digo, uy, fíjate, estas semillitas tienen que tener por lo menos 100 años. Bueno, yo pienso ahora que debe ser de cuando... Sí, lo que tú has dicho. Repite, ¿cuántos años has dicho? Media del 19. Media del 19. Entonces, claro, me puse a pensar en los transgénicos, todo este tipo de cosas, y digo, estas semillas tienen que tener su valor. Bueno, pues se me ocurrió meter una con un algodoncito en agua y tal y cual, aquello, pero luego lo pensé, digo, oye, ¿cómo se llama? El jardín de la Concepción tienen ¿cómo se dice? Tienen su laboratorio, pero tienen también contenedores con, ¿cómo se dice? Vivero. No, cuando tú guardas semillas antiguas, como si fuera un archivo, tiene otro nombre. Sí, algo así, bueno, pero lo tienen totalmente, sí, tienen sus habitaciones y lo tienen todo, semillas antiguas que ya se han perdido esas plantas hoy en día. Entonces llamé por teléfono y se mostraron muy interesados. De hecho, las semillitas estas están allí. Llegué yo con mis semillitas metida en el algodón, la chica pensaba que había germinado, mirándolo en el microscopio, estaba podrida. Eso no había germinado. Pero las otras dos de centeno de trigo, no sabía exactamente lo que era, y esta se las quedó y me dijo que era muy interesante porque realmente, claro, estamos hablando de plantas de mediados del 19 o principios del 19. Y allí se quedaron. Entonces, pues que muchas veces este tipo de situaciones, cuando estás tratando con elementos antiguos, pues puede ocurrir, ¿no? En otro momento seguramente lo hubiera tirado yo, pero ese día, no sé, tuve yo la inspiración. La siguiente. El proceso, para los que no lo sabéis, cuando hay faltas de pintura, lo que tú haces es justo rellenar ese trocito de falta de pintura con sulfato de cal con cola de conejo. Eso es lo que se ha utilizado siempre para la realización de la imagen. Eso es material de siempre, ¿no? Se utilizaba en el gótico y se ha utilizado hasta el día de hoy. Y nosotros solamente intervenimos los trocitos donde falta la pintura. Los trocitos, claro, debajo de eso, además es reversible. Tú coges un algodón con agua y eso se va. Entonces, donde están las mijitas blancas, debajo había otra policromía, evidentemente. Pero eso no le hace daño, eso ya lo estoy comentando, solamente con algodón humedecido lo retiras. Pero lo igualamos, porque lo que no puede dejar son los saltos. Y ya, este es el paño que yo decía que era, imaginaros, el paño es precioso y tú dices, ¿cómo algo tan feo puede tener un paño tan bonito? Claro, ahora sí lo entiendo. Esta es la impresión de la policromía que hemos dejado en la actualidad. A mí tampoco me gusta dejarlo como si fuera nuevo, porque es que le pierde el carácter. Entonces, tiene sus faltitas, pero a mí me gusta, modestia aparte, me gusta cómo ha quedado. La siguiente, la cara, que aquí pasa una cosa, es el único punto que no he podido... yo he dicho antes que tú tienes que procurar buscar una policromía que sea igualitaria en el conjunto, no vas a poner la cabeza de un tipo,
Pero aquí la oreja me metió la pata, pero tuve que dejarla. Y es que la oreja tenía, debajo de la pintura de la policromía jamala, aparecía directamente la verde del 18. Pero bueno, ahí se quedó un poquito, como también la cara llama más la atención aquí que luego en la realidad. Y ya hemos terminado. Bueno, otra cosa importante, el nudo estaba sujeto con un clavo gitano, pero el nudo estaba cortado y se ve que durante todo este tiempo de Cristo articulado y demás, el nudo, claro, tenía ese paño de pureza, tendría otros también, y se ve que se vestía, igual que la peluca, las pestañas. Entonces, cuando lo colocaron en el retablo, seguramente es cuando lo pusieron fijo, el clavo. Entonces nosotros lo que hicimos fue aflojarlo, porque ellos nos pidieron, porque quieren recuperar el ponerle el paño de pureza de brocado de plata. Entonces le hemos dejado flojo el clavo y solamente hay que retirarlo y se retira el nudo. Pero vamos, eso no es ningún tipo de intervención. Y así es como está hoy en día. Muchos de vosotros diréis, pues yo no noto la diferencia, pero bueno, ahora yo le tengo muchísimo cariño. Lo que me gustaría pues reivindicar la memoria de todas estas imágenes que fueron tan importantes en su momento. Seguramente que muchos de vosotros tenéis familia, antepasados, que fueron devotos de este Cristo y no tenéis ni idea ahora, ¿no? Yo tengo una abuela también, mi abuela era antequerana y digo, pues a lo mejor yo también tuve algún antepasado devoto de este Cristo. Y entonces, esta es mi intención, reivindicar la memoria. Esto, Pablo está aquí. Hemos tenido mucha suerte con nuestro querido Pablo Rojas, que durante estos últimos años se ha prestado a hacer TAC, que es muy diferente a una radiografía. El TAC, esto es una sección. Lo que me hubiera gustado es poder tener un ordenador, como tienen ellos allí en el Centro Radiológico del Parque de San Antonio, y poder ver cómo se ve una imagen, una escultura, cuando se le hace el TAC, y las posibilidades que tú tienes para poder estudiar y analizar la pieza, ¿no? Entonces, con Pablo hemos podido, de la Virgen de los Remedios, las dos Vírgenes del Rosario, el Cristo de la Suerte, dos tallitas pequeñas, y sé que se me escapa otra también. Pero bueno, tenemos varios tags. Esto, cuando muchas veces vemos las noticias y dicen, ay, porque a la momia se le ha hecho un tag en el hospital tal y todo el mundo, y digo, pues nosotros tenemos 5 tags. Y eso no es cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Pues que para esto necesitas tiempo, ¿no? Y esto tendrá una segunda parte. Ahora nos vamos a quedar solamente con la muestra. Para explicarlo, ¿os acordáis cuando había dibujo animado de Érase una vez el hombre y luego apareció lo de Érase una vez el cuerpo humano? Esto es exactamente igual. Yo con Pablo, cuando allí después de hacer el TAC me enseñaron los radiólogos en la pantalla grande, con color, como un ratoncito que te metes dentro de la madera y vas curioseando, es increíble. ¿Qué pasa? Ellos tienen registrado lo que es el cuerpo humano, es decir, el tejido del pulmón, lo que es el hueso, todo. Pero no tienen registrado, por supuesto, la madera, o el metal, o el sulfato de cal, o un papel. No tienen registro. Entonces, esto que tiene blanco, el filo, esto es el sulfato de cal, el yeso. Los clavos, cuando aparecen, se ven como destellos. Aquí es una imagen fija y no se ve. Y claro, nosotros lo que hemos pensado que sería interesante hacer un registro, por ejemplo, de eso lo hemos hablado Pepe y yo, de un papel del 16, un papel del 17, un papel del 18. ¿Por qué? Porque si tú le haces un tag y lo tienes registrado el ordenador, tú dices, pues quiero que se vea de rosa el papel del 18, ¿no? Pues entonces de pronto aparecería la mancha rosa y diríamos, este es el papel del 18. Algo así, ¿es así, Pablo? Y nada, esto sería ya una segunda parte de que le vuelvo a lanzar la piedra al que la quiera coger, porque yo no llego ya a eso. Pero es muy interesante. No, claro, pero es muy interesante para otra gente joven que vengan y el trabajar con todo esto. Es que, bueno, es inmenso el campo que se puede abrir. Esto sería un lateral, parece una radiografía, pero no es una radiografía. Aquí se ve perfectamente la veta
se ven los agujeritos. Y esto es una fotografía, pero esto no es lo que se ve en el ordenador del radiólogo. Esto sería en 3D. Y bueno, esto solamente es una muestra, y la siguiente, que es Pablo cuando está trabajando con el brazo. Bueno, claro, tuvimos que desmontar primero los brazos para que luego se lo llevaran, porque no tenían que ir los brazos paralelos al cuerpo, claro. Y bueno, solamente digo que es un trabajo interesantísimo que está ahí para los que vengan detrás, que ya tenemos 5 tags, y bueno, yo me he alargado, me parece, pero bueno, ya está, ya hemos terminado. Bueno, para concluir, pues gracias Marisa, gracias a Pepe también, gracias a todos vosotros y a nuestro alcalde Manolo también por acompañarnos. Ahora Marisa y Pepe, pues vamos a dar un pequeño detalle por parte de la esclavitud. Carmen y Justo. Muchas gracias. Pues ya está, nada. Pues ya, creo que ya